Hay personas que a los 95 años todavía cocinan para sí mismas, que leen el periódico sin gafas, que reciben a los bisnietos con energía y con memoria intacta, que cuando les preguntas cuál es su secreto, sonríen y te dicen que nunca se han preocupado demasiado por nada. Y aunque eso puede ser parte de la verdad, no es toda la verdad. Porque la ciencia lleva décadas estudiando a los centenarios, a las personas que llegan a los 100 años con buena calidad de vida, y lo que ha encontrado es algo mucho más concreto y más accionable que la filosofía vital o la genética afortunada. Lo que ha encontrado es que los centenarios tienen algo en común que no es la ausencia de enfermedades en general, es la ausencia de 6 enfermedades específicas, 6 condiciones concretas que, cuando se desarrollan, acortan la vida de forma dramática y reducen la calidad de los años que quedan. Y lo más extraordinario, lo que hace que esta información sea tan importante, es que esas 6 enfermedades no son ni inevitables ni impredecibles, son en gran medida prevenibles. Sus factores de riesgo son conocidos, sus mecanismos de desarrollo están documentados y las intervenciones que reducen su probabilidad de aparecer son accesibles, no requieren grandes recursos económicos ni procedimientos médicos complejos. Si tienes más de 60 años y evitas desarrollar estas 6 enfermedades, tus posibilidades de llegar a los 100 con vida y con calidad de vida se multiplican de una forma que ningún otro factor individual puede igualar. Y hoy vamos a hablar de cada una de ellas, de qué son, de por qué acortan la vida, de cuáles son sus señales de alerta tempranas y de qué puedes hacer para mantenerlas fuera de tu vida. Pero antes de entrar en las 6 enfermedades, necesito darte el contexto que hace que todo lo que vas a escuchar cobre su verdadero significado. Porque hay algo sobre el envejecimiento y la longevidad que la mayoría de la gente no sabe y que cambia completamente la forma en que debemos pensar sobre la salud después de los 60 años. Los científicos que estudian la longevidad han identificado un fenómeno que llaman la compresión de la morbilidad. Y es uno de los conceptos más importantes y más esperanzadores de la medicina del envejecimiento. La compresión de la morbilidad es la idea, respaldada por datos de centenarios de todo el mundo, de que la enfermedad y el deterioro no tienen que distribuirse a lo largo de los últimos 20 o 30 años de vida. No tiene que ser así. No es una ley biológica que los últimos 2 o 3 décadas de vida sean décadas de enfermedad progresiva, de dependencia creciente, de pérdida gradual de capacidades. Los centenarios que han sido estudiados en los lugares del mundo con mayor concentración de personas de 100 años, en Cerdeña, en Okinawa, en la península de Nicoya, en Costa Rica, en la isla de Icaria, en Grecia, muestran un patrón diferente. Permanecen funcionalmente independientes y relativamente sanos hasta edades muy avanzadas. Y cuando la enfermedad llega de forma muy comprimida en el tiempo, cerca del final de la vida, viven 95, 97 años con buena salud y en los últimos meses o en el último año experimentan el declive final. Eso es la compresión de la morbilidad y no es una utopía ni una casualidad. Es el resultado de no haber desarrollado las enfermedades que en la mayoría de las personas producen ese deterioro lento y prolongado durante las últimas décadas de vida. Y esas enfermedades son precisamente las 6 de las que voy a hablarte hoy. La primera enfermedad que debes evitar para maximizar tus posibilidades de llegar a los 100 con buena calidad de vida es la enfermedad cardiovascular. Y lo pongo en primer lugar no como convención, sino porque es con diferencia la causa de muerte más frecuente después de los 60 años en los países desarrollados y porque su impacto sobre la calidad de vida de los años previos a la muerte es enorme. La enfermedad cardiovascular es un término paraguas que incluye la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad arterial periférica y el accidente cerebrovascular. Son entidades diferentes, pero comparten un proceso subyacente común, la aterosclerosis.
La acumulación progresiva de placas de grasa, calcio y tejido inflamatorio en las paredes de las arterias que las estrecha, las endurece y eventualmente las obstruye. La aterosclerosis empieza antes de los 20 años en muchas personas. Ya en las autopsias de soldados jóvenes fallecidos en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea se encontraron signos incipientes de aterosclerosis en arterias coronarias de hombres de 20 y pico años. Empieza pronto y avanza en silencio durante décadas. Y cuando se manifiesta clínicamente con un infarto, con un ictus, con insuficiencia cardíaca, ya ha causado daño que no se revierte completamente. ¿Por qué la enfermedad cardiovascular acorta tanto la vida y reduce tanto la calidad de los años que quedan? Porque el corazón y el cerebro son órganos sin los cuales el resto del cuerpo no puede funcionar. Cuando el corazón se debilita por la cardiopatía isquémica o por la insuficiencia cardíaca, toda la economía del organismo se resiente. Los riñones reciben menos sangre y deterioran su función. El cerebro recibe menos oxígeno y la cognición se deteriora. Los músculos reciben menos aporte energético y la capacidad de moverse y de ejercitarse disminuye. Es un círculo vicioso que una vez iniciado se acelera. Y el accidente cerebrovascular, el ictus, que es una manifestación de enfermedad cardiovascular en los vasos cerebrales, puede en un solo episodio producir daños irreversibles en la función motora, en el lenguaje, en la memoria, en la capacidad de razonamiento que determinan completamente la calidad de vida de los años siguientes. ¿Cómo se evita la enfermedad cardiovascular? Los factores de riesgo modificables son bien conocidos y su manejo es la base de la medicina preventiva cardiovascular. La hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante y su control estricto reduce el riesgo de ictus en un 40% y el riesgo de infarto en un 25%. El colesterol LDL elevado, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad abdominal, el sedentarismo, la dieta proinflamatoria, todos modificables, todos abordables. Pero hay un aspecto de la prevención cardiovascular que se menciona con mucha menos frecuencia y que tiene una potencia preventiva enorme. Es la detección precoz de la enfermedad cardiovascular silenciosa antes de que produzca síntomas. Existe una prueba llamada índice íntima media carotídeo que se realiza con una ecografía del cuello y que mide el grosor de la pared de las arterias carótidas, que son las arterias que llevan sangre al cerebro. Ese grosor es un marcador de la aterosclerosis generalizada del organismo. Y cuando aumenta, cuando la pared arterial se ha engrosado por la acumulación de placa, esa prueba lo detecta años o décadas antes de que la enfermedad produzca síntomas. La detección precoz permite intervenir antes y la intervención precoz, ya sea con cambios de estilo de vida, con medicación o con ambas cosas, puede estabilizar el proceso aterosclerótico y reducir significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares. Si tienes más de 60 años y no te han hecho una evaluación cardiovascular completa que incluya la presión arterial, el perfil lipídico, la glucosa y una valoración del riesgo cardiovascular global, esa es una de las prioridades más importantes de tu atención médica. La segunda enfermedad que debes evitar es el deterioro cognitivo y la demencia. Y la incluyo en segundo lugar no porque sea menos frecuente que la cardiovascular, sino porque su impacto sobre la autonomía, la identidad y la dignidad de los años finales de vida es quizás el más temido de todos. Perder la memoria, perder la capacidad de reconocer a las personas queridas, perder la capacidad de tomar decisiones propias. Para la mayoría de la gente con la que hablo en consulta, ese es el miedo más profundo. No tanto morir como perderse en vida. La demencia es la denominación genérica de un grupo de enfermedades que producen un deterioro progresivo e irreversible de la función cognitiva. La enfermedad de Alzheimer es la más
frecuente, responsable de aproximadamente el 70% de los casos. Pero hay otros tipos. La demencia vascular, que está directamente relacionada con la enfermedad cardiovascular que ya hemos descrito y que se produce por la acumulación de pequeños infartos silenciosos en el tejido cerebral, la demencia con cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal y otras formas menos frecuentes. Durante muchos años se pensó que la demencia era inevitablemente el destino de los cerebros que vivían suficientes años. Que si una persona vivía lo suficiente, eventualmente desarrollaría demencia. Esa visión está siendo cuestionada de forma muy significativa por la investigación más reciente. Estudios en centenarios, especialmente en aquellos que mantienen la función cognitiva hasta edades muy avanzadas, muestran que el deterioro cognitivo no es simplemente la consecuencia inevitable del tiempo. Es el resultado de una serie de procesos que tienen factores de riesgo identificables y que en muchos casos son modificables. Los factores de riesgo modificables para la demencia incluyen la hipertensión en la mediana edad no controlada, la diabetes, la obesidad, la depresión no tratada, la falta de estimulación cognitiva, el aislamiento social, la pérdida de audición no compensada, que es un factor de riesgo relativamente recientemente reconocido y sorprendentemente potente, el sueño de mala calidad, la falta de ejercicio físico, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. La Comisión Lancet sobre Prevención y Cuidado de la Demencia publicó en 2020 una estimación de que hasta el 40% de los casos de demencia podrían prevenirse o retrasarse con el manejo de esos factores de riesgo modificables. 40%. Si esa estimación es correcta, estamos hablando de que 2 de cada 5 casos de demencia no son inevitables, son el resultado de factores que se pueden modificar. ¿Y cuál es la señal de alerta más temprana de que el cerebro está en un camino hacia la demencia que merece atención? Los médicos llamamos a esa fase el deterioro cognitivo leve. Es una etapa intermedia entre la cognición normal y la demencia, en la que hay cambios perceptibles en la memoria o en otras funciones cognitivas, pero que no son suficientemente severos para interferir significativamente con la vida diaria. Las personas con deterioro cognitivo leve tienen un riesgo mayor de desarrollar demencia, pero no todas lo desarrollan. Y la intervención en esa fase con ejercicio aeróbico, estimulación cognitiva, control de los factores de riesgo, puede en algunos casos estabilizar o incluso mejorar la situación. La evaluación cognitiva periódica en personas mayores de 65 años, con test sencillos que el médico de cabecera puede hacer en consulta, es una herramienta de prevención que lamentablemente todavía no se usa de forma tan rutinaria como debería. La tercera enfermedad que debes evitar es la diabetes tipo 2 y su posición en esta lista no es casualidad. La diabetes tipo 2 es una enfermedad de una prevalencia extraordinaria en personas mayores de 65 años, afecta a entre el 25 y el 30% de ese grupo de edad en España y sus consecuencias sobre la longevidad y la calidad de vida son múltiples y devastadoras. ¿Por qué la diabetes acorta la vida y reduce su calidad? Porque la hiperglucemia crónica, los niveles persistentemente elevados de glucosa en sangre, daña de forma silenciosa y progresiva prácticamente todos los órganos del cuerpo. Los vasos sanguíneos, tanto los grandes como los pequeños. Los riñones, produciendo nefropatía diabética que puede progresar a insuficiencia renal. Los nervios, produciendo neuropatía diabética con dolor, pérdida de sensibilidad y disfunción autonómica. Los ojos, produciendo retinopatía diabética que puede llevar a la ceguera. Y el corazón y el cerebro, amplificando el riesgo de infarto y de ictus de forma muy significativa. La diabetes
es una enfermedad que multiplica el riesgo cardiovascular. Una persona con diabetes tiene aproximadamente el doble de riesgo de enfermedad coronaria y de accidente cerebrovascular que una persona sin diabetes de la misma edad y sexo. Y cuando la diabetes coexiste con hipertensión, que es extremadamente frecuente, el riesgo se multiplica aún más. Pero hay algo sobre la diabetes tipo 2 que es especialmente relevante en el contexto de la longevidad y que muchas personas no saben. La diabetes tipo 2 no aparece de golpe. Tiene una fase previa, la prediabetes, que puede durar años o décadas antes de que se establezca la diabetes franca. Y durante esa fase el daño vascular y orgánico ya está empezando. La retinopatía, la neuropatía, la nefropatía no esperan al diagnóstico de diabetes para comenzar. Empiezan con la prediabetes, cuando los niveles de glucosa están elevados pero no suficientemente para el diagnóstico de diabetes. La detección precoz de la prediabetes y la intervención en esa fase es extraordinariamente efectiva. Los estudios de prevención de la diabetes muestran que los cambios de estilo de vida, principalmente la pérdida moderada de peso, entre el 5 y el 7% del peso corporal, y el aumento de la actividad física, reducen la progresión de prediabetes a diabetes en un 58%. Un 58% de reducción del riesgo con intervenciones que no requieren ningún medicamento. Si llevas tiempo sin hacerte una analítica que incluya glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada, que es el marcador que refleja el control de la glucosa en los últimos 3 meses, esa analítica puede revelar si hay prediabetes o diabetes no detectada. Y en ese caso, actuar antes de que el daño avance es la diferencia más importante que puedes hacer por tu longevidad. Llegamos ahora al punto central de este vídeo, al momento en que quiero que hagas algo concreto. Piensa en estas 3 primeras enfermedades: la enfermedad cardiovascular, el deterioro cognitivo y la demencia, y la diabetes. Y hazte una pregunta honesta. ¿Estás vigilando activamente el riesgo de desarrollar cada una de ellas? ¿Sabes cuáles son tus cifras de presión arterial? ¿Sabes tus cifras de colesterol y de glucosa? ¿Te has hecho alguna evaluación cognitiva en los últimos años? ¿Hay alguna de estas 3 enfermedades en tu familia, en tu historial personal, en tus hábitos actuales, que debería llevarme a poner más atención en su prevención? Si hay preguntas que no puedes responder con certeza, esas son precisamente las preguntas que merece que lleves a tu próxima consulta médica. La prevención de las enfermedades que acortan la vida empieza por saber en qué punto estás, por tener los datos. Y esos datos se obtienen con analíticas, con mediciones y con conversaciones honestas con el médico sobre los factores de riesgo que están presentes en tu vida. Pero antes de continuar con las 3 enfermedades restantes, quiero darte el marco más amplio. El contexto biológico que une las 6 enfermedades que estamos describiendo y que hace que la prevención de cada una de ellas sea también indirectamente la prevención de todas las demás. Ese contexto es la inflamación crónica. Ya la hemos mencionado en otras conversaciones. Ya hemos hablado de su papel en el envejecimiento, en la rigidez articular, en el deterioro muscular, en la salud cardiovascular. Pero en el contexto de la longevidad y de las 6 enfermedades que acortan la vida, la inflamación crónica es el hilo conductor más importante de todos. Las 6 enfermedades que voy a describir hoy tienen en común que todas ellas están relacionadas con la inflamación crónica. La inflamación acelera la aterosclerosis. La inflamación cerebral, la neuroinflamación, está directamente implicada en los procesos que llevan a la demencia. La inflamación produce resistencia a la insulina y promueve la diabetes. Y las 3 enfermedades que quedan por describir también tienen raíces profundas en la inflamación crónica. Esto significa que todo lo que reduce la inflamación crónica
reduce simultáneamente el riesgo de las 6 enfermedades. Y todo lo que la aumenta, aumenta simultáneamente el riesgo de todas ellas. Hay una sola guerra que ganar para prevenir 6 batallas simultáneas. Y esa guerra es la guerra contra la inflamación crónica. ¿Cómo se gana esa guerra? La dieta mediterránea antiinflamatoria, el ejercicio físico regular de intensidad moderada, el control del peso, la gestión del estrés crónico, el sueño de calidad, la conexión social, el no fumar, la moderación o abstención del alcohol y la corrección de los déficits nutricionales, especialmente de vitamina D y de omega 3, que tienen propiedades antiinflamatorias importantes. Nada de esto es nuevo, todo lo has oído antes, pero lo que quizás no habías escuchado con esta claridad es la magnitud de la conexión, que esos hábitos no solo son buenos en general, que son específicamente los que mantienen alejadas las 6 enfermedades que más acortan la vida y que más reducen la calidad de los años que quedan. Eso le da a esos hábitos un significado que va más allá de la retórica general de vivir sano. Sigamos. La cuarta enfermedad que debes evitar para maximizar tus posibilidades de llegar a los 100 con buena calidad de vida es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Y la menciono aquí porque, a pesar de ser una de las enfermedades crónicas más prevalentes en personas mayores de 65 años, especialmente en hombres fumadores o exfumadores, es también una de las más ignoradas y de las que más tarda en diagnosticarse, ¿no? La EPOC es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que produce obstrucción progresiva al flujo de aire. Sus 2 principales manifestaciones son el enfisema, en que los sacos alveolares donde se produce el intercambio de oxígeno se destruyen, y la bronquitis crónica, en que las vías respiratorias están permanentemente inflamadas y producen exceso de moco. Y, en la mayoría de los casos, la EPOC es consecuencia directa del tabaquismo, aunque también puede estar causada por la exposición prolongada a contaminantes ambientales. ¿Por qué la EPOC acorta la vida y reduce tanto su calidad? Porque la función pulmonar es la limitación que determina la capacidad física. Cuando los pulmones no pueden aportar el oxígeno que los músculos y los órganos necesitan para funcionar, todo se resiente. La persona con EPOC se cansa con esfuerzos mínimos. Caminar unos metros puede ser agotador. Las escaleras se convierten en una barrera insalvable. La disnea, la falta de aire, es uno de los síntomas más angustiantes que existen. Y en sus fases avanzadas, produce una dependencia y una limitación de la vida que es devastadora para la autonomía y la calidad de vida. Además, la EPOC aumenta significativamente el riesgo cardiovascular. La inflamación sistémica que genera la hipoxia intermitente que produce en ciertos casos y el trabajo cardíaco adicional que impone al corazón derecho, que tiene que bombear contra una resistencia pulmonar aumentada, contribuyen a acelerar la enfermedad cardiovascular en personas con EPOC. La EPOC, en sus fases iniciales, es silenciosa. La pérdida de función pulmonar ocurre de forma gradual durante años sin que la persona lo note, porque el cuerpo se va adaptando y porque los síntomas se atribuyen al envejecimiento o al sedentarismo. Cuando finalmente aparece la disnea de esfuerzo que hace que la persona consulte, la función pulmonar ya puede haber perdido un 40 o un 50% de su capacidad. La prueba que detecta la EPOC en fase precoz es la espirometría, una prueba simple y no invasiva en la que la persona sopla en un dispositivo y se mide el flujo y el volumen de aire que puede expulsar. Esta prueba debería hacerse de forma rutinaria a todos los fumadores y exfumadores mayores de 45 años. Y a todos los que tienen tos crónica, producción de moco por las mañanas, o que notan que se cansan más rápido que antes con los mismos esfuerzos. La EPOC no tiene cura.
pero su progresión puede frenarse de forma muy significativa cuando se detecta pronto y cuando se toman las medidas adecuadas. La más importante de todas: si todavía fumas, dejar de fumar. Incluso en personas con EPOC ya establecida, dejar de fumar reduce dramáticamente la velocidad de deterioro de la función pulmonar. El pulmón no recupera todo lo que ha perdido, pero deja de perder tan rápido. Y esa diferencia en la velocidad de deterioro se traduce en años de vida funcional ganados. La quinta enfermedad que debes evitar es la enfermedad renal crónica. Y esta es quizás la que menos esperabas en esta lista, porque los riñones no tienen la misma visibilidad que el corazón o el cerebro. No se habla de ellos con la misma frecuencia. No generan el mismo miedo. Y sin embargo, la enfermedad renal crónica afecta a más del 20% de las personas mayores de 65 años en España, en su mayoría sin diagnóstico, y tiene consecuencias sobre la longevidad y la calidad de vida que son enormes. ¿Por qué los riñones son tan importantes para la longevidad? Porque su función va mucho más allá de simplemente producir orina. Los riñones regulan la presión arterial, regulan el equilibrio de electrolitos, el potasio, el sodio, el calcio, el magnesio, cuyos desequilibrios pueden ser letales, regulan el pH de la sangre, producen eritropoyetina, la hormona que estimula la producción de glóbulos rojos, por lo que cuando los riñones fallan aparece anemia. Y producen la forma activa de la vitamina D, por lo que el deterioro renal lleva a déficit de vitamina D activa, con consecuencias sobre los huesos y sobre el sistema inmune. Cuando la función renal se deteriora, que es lo que llamamos enfermedad renal crónica, todos estos procesos reguladores se ven comprometidos. La presión arterial se descontrola, los electrolitos se desequilibran, con riesgo de arritmias graves. La anemia aparece y amplifica la fatiga y la intolerancia al esfuerzo. Los huesos se deterioran y los riñones que funcionan mal eliminan con mayor dificultad los medicamentos que la persona toma, lo que puede llevar a acumulación de fármacos y a toxicidades. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para la enfermedad renal crónica en personas mayores? La hipertensión arterial, que daña directamente las pequeñas arterias que irrigan los riñones. La diabetes, que produce la nefropatía diabética que ya mencionamos. El consumo crónico de ciertos medicamentos, especialmente los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, que reducen el flujo sanguíneo renal de forma crónica cuando se toman de forma habitual. Las infecciones urinarias de repetición no tratadas, y el envejecimiento en sí mismo, que produce una pérdida gradual de nefronas, las unidades funcionales del riñón que no se recuperan. La enfermedad renal crónica se detecta con dos pruebas simples: la creatinina en sangre, que permite calcular la tasa de filtración glomerular, y el cociente albúmina-creatinina en orina, que detecta la presencia de proteína en la orina, que es una señal de daño renal. Ambas pruebas deberían estar incluidas en las analíticas de seguimiento de cualquier persona mayor de 65 años con hipertensión o diabetes. Y en personas sin esos factores de riesgo, una determinación anual de creatinina es suficiente para detectar si hay deterioro renal que merece atención. El deterioro renal detectado en fases tempranas responde bien a medidas de protección renal: control estricto de la presión arterial, control de la glucosa, suspensión de los antiinflamatorios, hidratación adecuada, restricción moderada de proteínas en ciertos estadios y medicamentos específicos con efecto nefroprotector que el nefrólogo puede indicar. Y llegamos a la sexta y última enfermedad, la que he guardado para el final porque en muchos sentidos es la más subestimada de las 6, la que menos se diagnostica,
la que más frecuentemente se confunde con envejecimiento normal y la que, cuando se trata, produce una de las mejoras más dramáticas y más inmediatas en la calidad de vida de todas las enfermedades crónicas de la vejez. La sexta enfermedad que debes evitar es la fragilidad. La fragilidad no es una enfermedad en el sentido convencional. No es un diagnóstico que aparece en los libros de texto de medicina con la misma claridad que un infarto o una diabetes. Es un síndrome, un estado de vulnerabilidad fisiológica aumentada frente a cualquier estrés, ya sea físico o psicológico, que resulta de la acumulación de déficits en múltiples sistemas del organismo. Una persona frágil es alguien que cuando se enfrenta a cualquier agresión, una infección leve, una caída, un cambio de medicación, una intervención quirúrgica menor, una pérdida emocional, no tiene la reserva fisiológica para recuperarse de forma adecuada. El mismo evento que en una persona robusta se resuelve en días, en una persona frágil puede desencadenar una espiral de deterioro que lleva a la hospitalización, a la pérdida de la independencia y en muchos casos a la muerte. ¿Cómo se identifica la fragilidad? Los geriatras utilizamos criterios que incluyen 5 componentes. La pérdida de peso involuntaria, más de 4 o 5 kilogramos en el último año, la debilidad muscular, medida por la fuerza de prensión de la mano, que en hombres y mujeres tiene umbrales específicos por debajo de los cuales se considera que hay fragilidad, el agotamiento, la sensación crónica de fatiga que hace que cualquier actividad parezca un esfuerzo, la lentitud en la marcha, el caminar más despacio de lo normal para la edad y el bajo nivel de actividad física. Si una persona cumple 3 o más de estos 5 criterios, se considera frágil. Si cumple 1 o 2, se considera prefrágil, es decir, en riesgo de convertirse en frágil. ¿Por qué la fragilidad acorta la vida y reduce tan radicalmente su calidad? Porque la persona frágil vive en un estado de vulnerabilidad permanente. Cada hospitalización, que son más frecuentes en personas frágiles, produce deterioro adicional. En el hospital, la inmovilización, la privación de sueño, los cambios de medicación, la desorientación, todo contribuye a un deterioro funcional que los geriatras llamamos deterioro funcional asociado a la hospitalización y que con frecuencia es más dañino que la causa que motivó el ingreso. La persona entra caminando al hospital y sale en silla de ruedas. Entra con memoria y sale con delirium. Y la fragilidad se asocia con mayor riesgo de caídas y de fracturas, con mayor riesgo de infecciones graves, con mayor deterioro cognitivo, con mayor depresión, con mayor dependencia y con mayor mortalidad. ¿Y cuál es la causa fundamental de la fragilidad? La sarcopenia. La pérdida de masa muscular y de fuerza que ocurre con el envejecimiento y que se acelera con el sedentarismo, la malnutrición proteica, el déficit hormonal y la inflamación crónica. La sarcopenia es la base biológica de la fragilidad. Y la sarcopenia se puede prevenir, frenar y en cierta medida revertir con intervenciones específicas. El ejercicio de resistencia, el que trabaja contra una carga, es la intervención más efectiva que existe para mantener y recuperar la masa muscular en personas mayores. No el paseo suave, aunque también tiene beneficios. El ejercicio específicamente diseñado para generar resistencia sobre los músculos, ya sea con pesas, con bandas elásticas, con ejercicios de peso corporal, es lo que preserva la masa muscular y con ella la fortaleza que impide la fragilidad. La ingesta proteica adecuada es el otro pilar fundamental. Los músculos necesitan proteínas para mantenerse y crecer. Y las personas mayores necesitan más proteína por kilogramo de peso que los jóvenes para mantener la misma masa muscular, porque la eficiencia del proceso de síntesis proteica muscular disminuye con la edad. La recomendación actual para personas mayores activas
es de entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, distribuidos a lo largo de todas las comidas. Y la vitamina D, que también influye en la función muscular y cuyo déficit es muy frecuente en personas mayores, como ya hemos explicado, es un factor que cuando está corregido puede mejorar la fuerza muscular de formas que se reflejan en test funcionales objetivos. Y llegamos ahora al final, a la revelación que prometí para los más curiosos, para los que han tenido la paciencia y el interés de quedarse hasta aquí. A algo que une todo lo que hemos hablado hoy con el concepto más apasionante y más prometedor de la medicina del envejecimiento de los últimos años. Se llama la teoría de la longevidad en cascada y es una forma de entender por qué los centenarios no mueren de las 6 enfermedades que hemos descrito y de qué mueren realmente. Los estudios sobre causas de muerte en centenarios, en personas que llegan a los 100 años o más, muestran un patrón muy diferente al de la población general. Las 6 enfermedades que hemos descrito, la cardiovascular, la demencia, la diabetes, la EPOC, la renal crónica y la fragilidad, tienen en los centenarios una prevalencia mucho menor que en la población general de la misma edad avanzada, y cuando finalmente el centenario muere, la causa más frecuente no es ninguna de esas enfermedades crónicas devastadoras. Es una infección, generalmente pulmonar, en un organismo que simplemente ya no tiene la reserva para combatirla, o es un fallo multiorgánico que ocurre de forma rápida en días o semanas sin el periodo prolongado de deterioro que precede a la muerte en personas con enfermedades crónicas avanzadas. Eso es la compresión de la morbilidad que mencioné al principio. Llegar a los 100 relativamente bien y morir en días en lugar de deteriorarse durante años. Y el camino hacia ese final es precisamente la ausencia de las 6 enfermedades que hemos descrito. Pero ¿cuál es el mecanismo biológico profundo que permite a algunos individuos evitar esas 6 enfermedades durante tanto tiempo? Los investigadores de la longevidad han identificado algo en los centenarios que los diferencia de forma consistente de las personas que desarrollan esas enfermedades a edades más tempranas. No es solo la ausencia de factores de riesgo, es la presencia de algo que los investigadores llaman resiliencia sistémica, la capacidad de los sistemas del organismo de mantenerse en equilibrio, de recuperarse de las perturbaciones, de resistir la acumulación de daño que normalmente lleva a esas 6 enfermedades. Y esa resiliencia sistémica tiene componentes genéticos, sí. Hay genes que se asocian con longevidad excepcional, que se encuentran con mayor frecuencia en centenarios que en la población general, genes que modulan la inflamación, el metabolismo, la respuesta al estrés oxidativo, pero los genes no lo explican todo. Los hijos de centenarios tienen mejor salud que los hijos de personas que murieron jóvenes, pero esa diferencia no es tan grande como esperaría si la genética lo fuera todo. Lo que los genes de longevidad hacen es crear una predisposición, un potencial, y ese potencial se actualiza o no dependiendo de los hábitos de vida. Hay algo que las investigaciones más recientes sobre centenarios están poniendo de manifiesto de forma muy consistente. Los centenarios que mantienen buena salud hasta edades muy avanzadas no solo tienen buenos genes, tienen buenos ecosistemas internos, un microbioma intestinal diverso y equilibrado, con especies bacterianas específicas que se encuentran con mayor frecuencia en centenarios que en la población general y que tienen propiedades antiinflamatorias y que producen metabolitos que protegen el cerebro, el corazón y los riñones, y buenos ecosistemas externos, entornos sociales de apoyo, propósito de vida, bajo nivel de estrés crónico, actividad física natural integrada en la vida diaria. El microbioma de los centenarios
es un campo de investigación extraordinariamente activo y prometedor. Los estudios de centenarios italianos en Cerdeña y de centenarios japoneses en Okinawa han identificado que sus microbiomas tienen características específicas que los diferencian de personas de 70 u 80 años con enfermedad crónica. Mayor diversidad microbiana, mayor presencia de ciertas familias bacterianas como los Akkermansia mucinifila, que tienen efectos directos sobre la integridad de la barrera intestinal y sobre la inflamación sistémica. Menor presencia de bacterias proinflamatorias. ¿Qué nutre ese microbioma protector? Exactamente lo que hemos descrito durante toda esta conversación. La dieta mediterránea, rica en fibra de múltiples fuentes vegetales que alimentan la diversidad microbiana. Los alimentos fermentados, yogur natural, kéfir, quesos curados, que aportan probióticos, la ausencia de antibióticos innecesarios que diezman la diversidad microbiana, la actividad física, que tiene efectos directos sobre la composición del microbioma independientemente de la dieta, y el sueño de calidad, que permite que los ciclos regulares de las bacterias intestinales se sincronicen con el ritmo circadiano del organismo. Todo conecta. La dieta que protege el corazón nutre el microbioma, que reduce la inflamación, que protege el cerebro, que regula el metabolismo, que previene la diabetes, que protege los riñones, que sostiene la fortaleza muscular, que previene la fragilidad. Es un sistema que se puede cultivar o que se puede descuidar. Y las personas que llegan a los 100 años con buena calidad de vida en su mayoría lo han cultivado no siempre de forma consciente, no siempre siguiendo recomendaciones médicas, muchas veces simplemente siguiendo modos de vida que en sus comunidades eran simplemente la forma natural de vivir. El mensaje con el que quiero que te quedes hoy es este. Los 100 años no son un accidente. Son el resultado de un ecosistema. Un ecosistema que empieza en las bacterias de tu intestino y termina en la calidad de tus relaciones sociales. Un ecosistema que se alimenta con los mismos hábitos que hemos descrito en docenas de conversaciones. La dieta mediterránea, el ejercicio, el sueño, la conexión social, el propósito, el control de los factores de riesgo cardiovascular y metabólico. Y las 6 enfermedades que hemos descrito hoy no son el destino inevitable de quien envejece, son el resultado de no haber cultivado ese ecosistema o de haberlo cultivado insuficientemente o de haberlo descuidado en momentos clave de la vida. Todavía estás a tiempo. Siempre se está a tiempo mientras el corazón late y el cerebro procesa. Cada comida que eliges bien es una semilla en ese ecosistema. Cada paseo que das es agua para él. Cada noche de sueño reparador es el tiempo que necesita para regenerarse. Cada conexión humana real es el sol que lo nutre. Los 100 años te esperan. No te los garantiza nadie. Pero las 6 enfermedades que más se interponen en ese camino, hoy las conoces. Y ese conocimiento aplicado con constancia y con paciencia puede ser la diferencia entre un envejecimiento que comprime el sufrimiento al final y uno que lo distribuye a lo largo de décadas. Tú decides qué ecosistema cultivar. Gracias por compartir tu tiempo conmigo.